Entonces, vamos a ver ahora pérdidas en una línea y la eficiencia y la potencia. Vamos a relacionar esos conceptos, ¿ya? Bueno, esta era la fórmula que nosotros teníamos para líneas sin pérdidas, ¿sí? Y además donde las frecuencias eran altas y resulta que teníamos nuestra impedancia característica. También teníamos la constante de propagación, el alfa era igual a 0, así que solamente nos quedaba esta expresión. Bueno, entonces, lo que debemos hacer ahora es lo siguiente. ¿Qué va a pasar cuando aquí existe el alfa? ¿Sí? Ya no se puede despreciar el alfa. Aquí sería el caso, ¿no es cierto? Muy bien, la constante de propagación ahora, estas variables no se pueden despreciar y entonces habrá que trabajar en esta expresión, ¿sí? Para ver qué pasa cuando las líneas tienen pérdidas. ¿Eso qué va a significar en la práctica? Va a significar desarrollar esta raíz cuadrada de este producto de dos expresiones complejas, ¿sí? Obviamente se va a hacer una serie de aproximaciones y al final, ¿qué se va a hacer? La parte real de esta expresión va a ser alfa y la parte imaginaria va a ser beta, ¿sí? Básicamente eso es lo que se va a hacer a continuación. Miren, ahí está de nuevo la expresión, ¿sí? Y aquí están las aproximaciones, esa raíz cuadrada a este producto. Aquí se continúa haciendo aproximaciones. Y bueno, aquí también, hasta llegar a una expresión más o menos manejable. ¿Por qué? Porque si multiplicamos esto por estos tres factores, queda obvio que este complejo se va a eliminar y la parte de alfa va a estar asociado a estos términos, ¿sí? Pero lo veremos bien en detalle, porque ese es el objetivo de este tema en este momento. Ahí está de nuevo, ¿sí? Entonces, ahora al multiplicar esto, por acá nos va a salir el alfa, ¿no? Así, entonces, la parte real es igual a esto. Básicamente es esto, sale directamente de esta forma. Pero podemos mejorar esto. ¿Por qué? Porque tenemos esta relación. Z0 es raíz de L sobre C. Entonces, si nosotros incorporamos esta Z0 en vez de raíz de L por C, vamos a cambiar la formulita y queda en esta fórmula, ¿no? Entonces, para llegar a esta fórmula, simplemente aquí se hace unas manipulaciones algebraicas, ¿sí? Para que nos aparezca Z0. Bueno, esta sería una fórmula para calcular la atenuación alfa para una línea con pérdidas, ¿sí? Entonces, podemos nosotros hacer ahora el siguiente análisis. En una línea con pérdidas, ¿vale? Alfa. Y la parte de beta es igual que la anterior que hemos visto, ¿ven? Entonces, fíjense que para el caso de líneas con pérdidas, la constante de fase es la misma. Por eso está esta estrellita acá, ¿sí? Y aquí también está escrito, el valor de beta es igual para líneas sin pérdidas o con pérdidas. Él da el mismo valor, o sea, no le afecta a la fase si la línea tiene pérdidas o no. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Aquí todavía se puede hacer ciertas aproximaciones. Por ejemplo, se puede decir que esta variable que depende del dieléctrico se puede despreciar porque es insignificativa sin respecto de esto que es del conductor, que es la resistencia. Entonces, esto se puede simplificar un poco más, por ejemplo, ¿eh? Y la simplificación quedaría así, ¿sí? Es otra forma de calcular alfa, ¿no? Como ustedes ven, son aproximaciones, ¿ya? Muy bien.
Ahora vamos a ver otro tema que se refiere, ¿qué pasa si este valor alfa es un valor significativo, ¿no? Puede existir sus casos, pero digamos si tiene un valor significativo. ¿Qué va a pasar con el voltaje incidente, con el voltaje reflejado? ¿Qué es lo que va a pasar? Para eso presentamos este esquema simplificado. Fíjense que aquí está la carga, aquí está Z igual a 0, ¿no? Y entonces, por acá estará el generador. Irá la onda incidente, llegará a la carga, algo de potencia se consume, algo vuelve, y esta sería la onda que está volviendo, la reflejada, ¿no? Desde la carga hacia el generador. Ahora, imagínense que esto obviamente se va atenuando conforme avanza hacia el generador. Y si el generador está a cierta distancia de la carga y si esta atenuación va creciendo, al final esta ni siquiera va a llegar al lado del generador, ¿ya? O sea que el generador no va a tener el efecto de esta onda reflejada. Esos casos extremos ocurren cuando el alfa es de un valor significativo, ¿ya? Veremos entonces ahora otra cosa importante que se relaciona con el coeficiente de reflexión. Muy bien. Vamos a analizar ahora, ¿sí?, qué pasa con el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z cuando la línea tiene pérdidas. Ya no es cero. Esta fórmula ya lo hemos desarrollado, ¿sí? Y es genérica, ¿no? Es la 260. ¿Qué dice? El coeficiente de tensiones para una cierta posición Z, ¿sí? Ese es el voltaje reflejado sobre el voltaje incidente. Esto es B sobre A, es el coeficiente de reflexión en la carga. Y aquí está el alfa más J beta. Y es este alfa y que ahora no podemos despreciar, ¿ya? Entonces, vamos a analizar eso y vamos a empezar a dar valores aquí, a ver qué va a pasar si el Z es igual a 0. Z es igual a 0 en esta expresión que ya lo teníamos anteriormente y se va a convertir en eso. Z es igual a 0, va a ser el coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Y entonces se puede escribir así, esto es igual a B sobre A, porque aquí se hace 0, todo esto desaparece. Entonces, aquí está una fórmula también, digamos, es resultado de esta, pero es la que más se utiliza, digamos, en la práctica, ¿no? ¿Cuánto vale el coeficiente de reflexión en la carga? ¿Sí? Muy bien. Por eso en el laboratorio 1 les pido coeficiente de reflexión en la carga y la relación de onda estacionaria también en la carga. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que el coeficiente de reflexión en la carga, que es B sobre A, es un número complejo en general, va a tener un módulo y va a tener un ángulo, ¿sí? Y en los problemas o en los exámenes yo le pongo aquí una L, ¿no? Para ser más específico. Entonces sería coeficiente de reflexión en la carga, tiene un módulo y tiene un ángulo. Esto nos va a servir para las gráficas que van a venir a continuación. Muy bien. Entonces, ahora podemos ver, avanzar un poquito más esta fórmula. ¿Sí? Acá está, este es el coeficiente de reflexión, es el mismo que está aquí, ¿sí? Pero ahora esto es alfa más J beta. Entonces habrá que desarrollar acá está, el mismo producto, ¿sí? Ahora separamos acá, esta parte es la fase y esta parte es una amplitud, ¿no? Entonces podemos nosotros analizar mejor esto, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos reemplazar este B sobre A por este valor, ¿sí? Y entonces la fórmula nos va a quedar de esta manera. Sería el módulo del coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí?, multiplicado por esta exponencial, y esa sería la magnitud de este coeficiente de reflexión. Pero, ¿y el ángulo de este?
sería la suma de estas dos, ¿no es cierto? Y que hemos reemplazado esta acá. Muy bien. Entonces, este es un concepto importante. El coeficiente de reflexión de voltaje en un determinado punto Z tiene una magnitud dada por esta expresión, ¿sí? Y tiene una fase dada por esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces, conforme nos desplazamos desde la carga hacia el generador, ¿no es cierto? Este valor va a cambiar y este también va a cambiar, ¿ya? Muy bien. Ahora, esta expresión, la 283, es significativa porque si nosotros graficamos la ecuación esta 283, ¿sí? Vamos a ver cómo varía el coeficiente de reflexión en cualquier punto Z. Esto y hacemos variar acá, ¿sí? Bueno, la gráfica de la ecuación 283 se llama el lugar geométrico del coeficiente de reflexión, obviamente para cualquier Z. Y ese es un concepto importante porque yo pregunto, tanto en los exámenes o en el laboratorio, el manejo de esta expresión. Hacemos el gráfico y va a quedar de esta manera, la gráfica de la 283. Ahí está. Y para caracterizar mejor a esta variable, lo vamos a relacionar con el desplazamiento en una línea genérica. Bueno, aquí está nuestra línea genérica, nuestra carga diferente, ZL diferente Z0 para que exista reflexión. Bueno, la onda incidente llegará con una cierta velocidad hasta acá. Este voltaje, como no hay acoplamiento, algo va a disiparse en la carga y algo va a volver. Entonces hay el voltaje que vuelve. Bien. Entonces todo esto que ya sabemos cómo funciona en una línea de transmisión desacoplada, vamos a ver ahora qué pasa con el coeficiente de reflexión. ¿Ya? ¿Qué pasa con el coeficiente de reflexión cuando analizamos, digamos, estos puntos que están acá? Miren lo que va a pasar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en esta posición 0. Quiere decir entonces que lo que tiene sentido físico son las distancias negativas, porque nos estamos moviendo desde la carga hacia el generador. Y si calculamos el coeficiente de reflexión en la carga, nos tiene que salir un fasor, un módulo y un ángulo, ¿cierto? Ese módulo y el ángulo lo vamos a poner acá. Ese es un módulo con su ángulo respectivo, ¿sí? Y después, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desplazar hacia allá y vamos a ver qué pasa con ese fasor inicial. Lo ubicamos así. ¿Bien? Entonces, el coeficiente de reflexión acá en el punto 1 es este, aquí está el punto 1, ¿qué tiene? Tiene un módulo y tiene ángulo, ¿no es? Si le ponemos acá tita L es un poquito más específico y ayuda mucho. ¿Saben por qué? Porque este ángulo, que es el ángulo del coeficiente de reflexión en la carga, tita L, que yo lo pongo acá, se mide en este sentido, ¿sí? Y el desplazamiento que nosotros hacemos es en este sentido. Entonces quiere decir que cuando nos desplacemos acá, por esta distancia que es negativa, entonces el desplazamiento es hacia el generador en este sentido. Y bueno, a ver, ahora ¿qué va a pasar? El módulo va a cambiar, su magnitud va a cambiar por esa función exponencial, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ahora nos ubiquemos en una posición 2, digamos. Nos desplazamos físicamente desde el 1 hasta la posición 2. ¿Qué va a pasar? Este módulo cambia su magnitud por la función exponencial negativa. Entonces va decreciendo, ¿sí? La magnitud va decreciendo
y llegará, digamos, a este tamaño. ¿Sí? Y la fase también va cambiando. Entonces, conforme nos desplazamos, esta fase va cambiando y el fasor tiene acá. En este punto, que estará en algún lugar por acá, entre el 1 y el 2, en ese punto, ¿sí? Este ángulo ha eliminado a este. Y entonces ya empieza a ser aquí un ángulo de fase medido así, ¿sí? En este sentido. ¿Está bien? Tengan cuidado con ese desplazamiento. Bueno, llegaremos a un punto 2. En ese punto 2 tendremos de nuevo un fasor cuya magnitud es menor que esta y la fase va a estar dada así. Avanzamos una distancia, es muy útil esta distancia, van a ver ustedes, una distancia que es lambda sobre 4, ¿sí? Esta lambda que está acá, lambda sobre 4. Y ese es el punto 3. Fíjense lo siguiente entonces, al desplazarnos físicamente desde el punto 1 hasta el punto 3, hemos avanzado una longitud en términos de lambda igual a lambda cuarto. ¿Sí? ¿Y qué pasa en este gráfico? Y fíjense que este fasor se desplazó acá 180 grados, acá. Así está, ¿cierto? Entonces, en la posición 3, que equivale a lambda sobre 4, nos hemos desplazado la mitad de un círculo. Y aquí está, estábamos acá y aparecemos acá 180. Muy bien. Avancemos un poquito más, a un punto 4 por acá, una distancia arbitraria más o menos por acá. Está aquí. El ángulo sigue disminuyendo así. Este es el ángulo que va. Y aquí la magnitud también. ¿Sí? Entonces se va haciendo cada vez más chico el módulo. Seguimos avanzando del punto 4 y llegamos al punto 5. Y el punto 5, fíjense ustedes, que es otra longitud muy útil, que es lambda sobre 2, el doble de este, obviamente. ¿Qué pasó entonces físicamente? Al desplazarnos desde el punto 1 hasta el punto 5, ¿sí? Hemos dado una vuelta, un círculo completo, ¿sí? En esta gráfica, y aquí nos hemos desplazado lambda sobre 2. Bueno, aquí hay una cosa importante que dice lo siguiente, entonces. Si continuamos, avanzamos todo esto, ¿sí? Otra vez, y cada que avancemos lambda sobre 2, vamos a dar una vuelta acá, ¿no? Y cada que damos una vuelta acá, físicamente avanzamos lambda sobre 2. Esto después vamos a ver en el diagrama de Smith, también se ve con suma claridad. Muy bien. Entonces, ya sabemos que hay este lugar geométrico y que corresponde al coeficiente de reflexión variable con esta distancia negativa. Obviamente, si varía el coeficiente de reflexión, va a variar también la relación de onda estacionaria, ¿sí? Ya vamos a ver eso un poquito más adelante, lo que eso implica, ¿ya? Muy bien. Entonces, podemos nosotros ahora analizar cómo varía, cómo afecta el alfa, ¿sí? A la relación de onda estacionaria, ¿sí? Eso lo vamos a hacer a continuación. Aquí está lo que yo estoy diciendo, ¿no? Vamos a verlo, pero ahí está ya, ¿ven? Esto es el coeficiente, la relación de onda estacionario. Esto es para una línea sin pérdidas. Así, el módulo. Cuando la línea tiene pérdidas, ¿qué tenemos que hacer? La pérdida de la magnitud empieza a disminuir en función de la exponencial negativa. ¿Y cuál es la exponencial negativa? Es esta, ¿sí? Fíjense, este valor es negativo, entonces conforme avanzamos de la carga hacia el generador, esta exponencial negativa hace disminuir
el módulo del coeficiente, de acuerdo a este valor de alfa y a toda esta expresión, va graduando cómo va disminuyendo el espiral, ¿no? Ya no es un círculo, ya es un espiral. Entonces, este es el que va graduando esa espiral de la gráfica anterior. Y además nos sirve esta expresión porque nos permite ese exponente, ¿sí? Entonces, podemos definir otro concepto también importante, ¿no? A nosotros nos interesaría tener un parámetro que nos defina la eficiencia de la línea, ¿sí? Y ese parámetro lo vamos a definir de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a definir entonces la eficiencia de la línea, esta, como la potencia promedio entregada a la carga sobre la potencia promedio de entrada al principio de la línea. ¿Está bien? Aplicamos una potencia promedio a la línea en la entrada. Obviamente eso se va a perder a lo largo de la línea y cuando llegue a la carga va a tener otra potencia promedio. Entonces, la potencia promedio que realmente, ¿sí?, es entregada a la carga, ¿sí?, sobre esta potencia que está al principio de la línea, es por definición la eficiencia de la línea. ¿Sí? Ahora, podemos nosotros encontrar y va a haber varias formas de calcular esto, ¿ya? Pero lo mejor es, pues, utilizar estas expresiones que ya hemos utilizado anteriormente, ¿sí? Ahí están las potencias promedio en la carga, ¿sí? Estos son los fasores voltaje y el conjugado del fasor corriente, ¿sí? Esto sería la potencia promedio entregada a la carga, ¿sí? Y este sería la potencia promedio entregada a la entrada. Muy bien, entonces nos quedamos con esto. Aquí está la carga y en la potencia de entrada. Muy bien. Esto no es tan manejable. Es posible, sí, habría que sacar estas son expresiones complejas, se saca la parte real y se puede calcular. Pero hay otras fórmulas mucho más manejables que esta, ¿no? Ese es el objetivo. Vamos a buscar otras formulitas. Por ejemplo, miren acá. Entonces estamos desarrollando aquí la potencia en la carga, nuestra fórmula, ¿no? Y bueno, ¿qué significaba? Vamos a ver. Significaba el voltaje en la carga. El voltaje en la carga, acá está nuestra fórmula genérica, ¿no? Y este sería la corriente con el conjugado, ¿sí? Entonces, si trabajamos con esta expresión, ¿sí?, hacemos el producto de estas expresiones complejas, ¿sí?, y le sacamos la parte real, acá está de nuevo, todo esto es álgebra de componentes complejos, sacamos sus módulos, esto aquí ya es igual a 0, ¿y qué va a resultar? Que la potencia en la carga, ¿sí?, sale en función del A y del B, pero nosotros sabemos que el A es el voltaje incidente aplicada a la entrada de la línea, y el B es el voltaje reflejado que sale de la carga hacia la línea. Entonces, por eso es que esta expresión lo podemos reemplazar por esto. ¿Está bien? Entonces, ya esto está, la potencia en la carga, en valores, digamos, un poco más manejables, ¿ya? Entonces, avanzamos un poquito más y ahora hacemos lo mismo con la potencia a la entrada. Esta es la fórmula para calcular la potencia a la entrada y lo ponemos obviamente en función del voltaje incidente. Muy bien, ahora ya tenemos las dos fórmulas, ¿sí? Aquí esta era la fórmula de la eficiencia. Ya tenemos este valor y también tenemos este valor y podemos entonces obtener una fórmula más manejable para la eficiencia. Esto podemos continuar hasta que hemos llegado a esto: voltaje reflejado sobre voltaje incidente, ¿sí? Fíjense cómo se ha hecho todo el proceso algebraico para decir que la eficiencia de la línea
¿sí? Es igual a 1 menos el módulo del coeficiente de deflexión de voltaje en la carga al cuadrado, ¿sí? Entonces esto ya es una fórmula mucho más útil y mucho más manejable, ¿sí? Podemos entonces ahora ver cómo se relaciona, ¿sí? Cómo se relaciona la eficiencia con la relación de onda estacionaria y con el coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Eso implica que vamos a volver a nuestras fórmulas. Acá está. Esta era una fórmula que ya teníamos definido, ¿no? El módulo del coeficiente de reflexión de voltaje con la relación de onda estacionaria. Muy bien. Ahora tenemos esta fórmula que era de la eficiencia, ¿sí? Donde nos aparece el coeficiente de reflexión en la carga. Entonces, nosotros podemos utilizar estas dos relaciones, ¿sí? y sacar otra nueva relación para este caso, ¿ya? Y esa va a ser la siguiente, ¿ve? Ahí hemos reemplazado en la fórmula anterior, ¿sí? Toda esta expresión lo ponemos acá, ¿sí? Para tener la eficiencia en función de esto. Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ve? Se reemplazó. Bueno, aquí hay que operar, desarrollar esas potencias, seguir en forma genérica, hasta que se va a llegar a esta expresión. Muy bien, entonces esta es la fórmula que me relaciona la eficiencia de la línea, ¿sí? Y la relación de onda estacionaria. Ese es el concepto importante, ¿ya? Muy bien. Podemos entonces nosotros también escribir esto de otra manera, miren, utilizando esta matriz que ya hemos visto, también se define la eficiencia y me va a quedar el mismo resultado, ¿no? La verdad que no utilizo yo, como les dije anteriormente, estas ecuaciones matriciales, ¿no? Las ecuaciones que tenemos, y no son matriciales, están completamente desarrolladas en el simulador, así que esto lo pongo simplemente para conocimiento, ¿ya? Muy bien, entonces, ahora vamos a definir otra variable, ¿ya? Y va a ser esta, miren. La potencia que se refleja en la carga de una línea desacoplada hacia el generador se le da el nombre de pérdida de retorno. ¿Sabes? La potencia que no ha sido consumida por la carga y vuelve hacia el generador. Esa se le llama pérdida de retorno, ¿ya? Y que entonces hay que definirla, la pérdida de retorno. Obviamente va a estar ligada con este factor, ¿no? Porque si la eficiencia fuera 100%, este factor, entonces este es el factor que mide esa pérdida de retorno. Por eso es que se define la pérdida de retorno, RL, de esta manera, ¿eh? Relacionada con esto. Entonces simplemente es esta expresión. O sea, 10 veces el logaritmo de esta expresión al cuadrado, o es lo mismo que esto, 20 logaritmos del módulo del coeficiente de reflexión, es lo que se llama la pérdida de retorno. Muy bien. En verdad que solamente nos faltaría unas cuantas fórmulas más y ya hemos concluido porque más o menos llegamos a cerca de 100 fórmulas en esta parte de la materia, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Pero ahora para finalizar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una gráfica de la ecuación que relaciona la eficiencia con la onda estacionaria. Eso implica este gráfico. Miren, acá está, ¿sí? Habíamos llegado a esta expresión que era la 289. Y bueno, aquí está la eficiencia de la línea y aquí está la relación de la onda estacionaria, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque lo podemos graficar, ¿sí? Miren lo que va a resultar si graficamos esto. Esta sería la curva, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, la relación de onda estacionaria, si es 1, tenemos 100% de eficiencia. 100% de eficiencia.
Pero si la relación de onda estacionaria, miren, empieza a alejarse del 1, 1,5, 2, va tomando estos valores, miren la eficiencia de la línea, cómo empieza a disminuir. En la práctica, ¿sí? Valores de la relación de onda estacionaria por acá, ¿sí? Cercanos al 2, ¿sí? Se dice que es una buena relación. Porque miren el porcentaje, ¿no? Miren, acá, ¿sí? Para este valor 8/9 de acá, es un valor de 90% para este orden, ¿no? Entonces, con este orden es suficiente trabajar nuestros valores. Cuando es igual a 2, es el 88 acá, 88.88, ¿sí? Menores que 2, vamos a estar siempre, digamos, arriba del 90%. Y eso en la práctica es un buen valor. Muy bien, entonces, con esto hemos concluido esta parte. Vamos a continuar esto el próximo miércoles, pero esta tarde vamos ya a iniciar con el laboratorio número 1 y les voy a dar las reglas, el calendario, todo. Muy bien, por el momento entonces, nos vemos esta tarde.